Muy bien, continuamos con la notación de Dirac, o que no les espanten con el petate de la notación de Dirac. Hemos visto que yo puedo escribir un vector B como BXY más BYJ, pero que en realidad esto depende, que yo puedo escribir esto así, depende de la base en la que yo escriba. Entonces podemos escribir, en lugar de esto, vamos a escribir Bx como I punto BI más J punto B J. Entonces, aquí estamos escribiendo I y J explícitamente, estamos asumiendo esos vectores, pero la filosofía detrás de esto es que este vector V no tiene que depender de la base. Hay que ser muy explícitos con la base. Esta base en lugar de I y J podría ser R y teta, o un X1 gorrito más, o coma X2 gorrito, que donde estos X1 y X2 fueran un sistema ortogonal rotado a I y J, por ejemplo. Entonces, para ser claro que esta cosa debe ser independiente de la representación, o más bien, cuando nosotros escribimos tenemos que decir en qué base estamos. Entonces Dirac dijo, bueno, vamos a escribir, en lugar de escribir B, vamos a escribir esta cosa en esta notación con el bra, con el ket, perdón, para indicar que es un vector abstracto. ¿En qué base? No me importa en qué base, yo simplemente tengo que definir en qué espacio está. Usualmente estos vectores deben estar en el espacio de Hilbert, en el E2, pero esos detalles matemáticos los vamos a dejar para otro día. Ahorita lo que me importa es que entiendan que escribir estos kets no es cuestión de mecánica cuántica, es una cuestión simplemente de escribir vectores que no dependan de en qué base están, ¿ok? Y entonces I y J también los podemos escribir como vectores independientes. La única diferencia es que sabemos que I y J son vectores tales que conforman una base. Entonces, si conforman una base, entonces yo puedo escribir este vector B en esta base. Ya saben que para que este conjunto de vectores sean una base, tienen que ser capaces de escribirse cualesquiera vector en ese espacio como la suma o la combinación lineal de estos dos vectorcitos, o 3, o 10, o 20, o 10 a la 23 de ellos. Y entonces ahora cambiamos esta notacioncita por esta, y claro, en principio suena muy cargada la notación, pero como veremos después, el usar esta notación nos permite trabajar de manera mucho más eficiente y mucho más rápida la mecánica tanto clásica como cuántica, trabajando con vectores. Entonces ahora, déjenme pasar, una vez que ya quedó clarísimo que los bras y que es, por cierto, antes de que se me olvide, entonces este I corresponde a un bra y este B corresponde a un ket. Entonces es bra ket. De hecho debería de ser bra con una C y ket. Pero bueno, vamos a obviar la C, y eso es lo que siempre se hace. Entonces la parte importante es que la notación de bras y kets lo único que está tratando de hacer es simplificarnos la vida. Y es aplicable para mecánica clásica, para mecánica cuántica, para mecánica estadística. ¿Y por qué? Pues porque no es referente a la mecánica cuántica, es referente a cómo representamos vectores. Y que los vectores tienen que ser en general especificados según el espacio, no es otra cosa. Muy bien, entonces ahora,
para terminar este sector de esta sección de brackets y por qué lo estamos usando, voy a escribirla de la siguiente manera. Entonces tengo este B, entonces ya habíamos quedado que podía escribirlo de esta forma, que I y J tenían que ser de esa forma porque están en su base propia. Y entonces ahora déjenme escribir esto como el Bx y By como I, B, J, B. Entonces las componentes de este vector en esta base tienen esta cara. Les recuerdo que este vector no es más que una matriz columna. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo una matriz M, las matrices están conformadas por vectores columna y vectores renglón. Entonces, si los vectores los puedo escribir como productos internos de una base dada, por supuesto que la matriz es así. Y ese fundamento que trabajamos siempre en álgebra lineal. Lo que pasa es que no se los hacemos tan evidente. Entonces, cuando yo escribo mi matriz A11, A12, A21, A22, en realidad lo que estoy escribiendo es estos vectorcitos y estos vectorcitos en una matriz, en una base dada. ¿Qué base es? Bueno, pues puede ser la base conformada por I y J o por cualquier otra. A la gente le gusta escribir 1, 2 o 0 y 1. Si ustedes quieren trabajar con cosas de cómputo cuántico. Entonces, el asunto es que estos elementos, por supuesto que tienen que ser referidos a una cierta base. Y entonces digamos que escribo en esta base 1 y 2. Entonces voy a escribir la matriz. El elemento A1, 1 en realidad va a ser 1, M, 1. Entonces, este sándwich me refiere a la matriz M independiente de la base y entonces el elemento 1, 1 está asociado a la base que yo estoy escribiendo. Entonces puedo escribir 1, 2, 1, y 2, y entonces ahora sí tengo el elemento 1, M, 1, este es 1, M, 2, el elemento 2, M, 1, y el elemento 2, M, 2. Entonces, esta es mi matriz en la base 1, 2, en la base 1, 2. Ojo, estos son kets y estos son bras. Las columnas se refieren al espacio que nos gusta vivir de kets, que son las vectores columna. Y esta parte se asocia al espacio dual, al espacio de los cosos, de los vectores que los puedo escribir como renglones. Y ojo, tienen que estar conjugados si sus entradas son complejas. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir mi matriz de esta manera y entonces va a ser obvio que va a depender de qué base estoy escribiendo. Y ojo, eso es importante en mecánica cuántica y para todos nuestros efectos porque, por supuesto, no vamos a escribir solamente M. Una matriz que es importantísima es H, que es la matriz hamiltoniana. ¿Ok?
Y entonces, por supuesto que en mecánica cuántica es absolutamente claro por qué queremos escribir esa matriz. Pero en modos normales, por ejemplo, va a ser claro que no va a ser una matriz exactamente hamiltoniana, pero yo puedo escribir una matriz que está asociada a la dinámica de los modos normales. Y entonces esa matriz de modos normales la tengo que diagonalizar y demás. Entonces, escribir las cosas en términos de vectores B va a resultar ser mucho más sencillo escribirlo en términos de Ketz y Braz, y en lugar de escribir matrices, voy a escribir los elementos independientes de la base, y si quiero hablar de la base en particular, voy a escribir U, H, B. Y ahora, como son físicos, voy a hacer una pequeña digresión acerca de por qué esa clase de cosas son importantes. Las bases que nos gustan usualmente son bases finitas, ¿no? De 2 vectores, de 3 vectores, pero pronto vamos a descubrir que necesitamos tener bases con una infinidad de vectores. Y en particular, una que es importante es la base asociada a los vectores de posición. Y entonces esta cosa usualmente va a ser referida como una base continua con índice X. Y entonces, fíjense bien, cuando yo escribo un vector psi arbitrario, entonces puedo yo escribir este vector complejo conjugado con este vector y a esta cosa llamarla psi de X. Y ahora, ¿cuál es la interpretación? Me dice que la amplitud de probabilidad en X de la mecánica cuántica en realidad es un vector arbitrario en el espacio de Hilbert proyectado a la base de posición. Y ese es el vector, la amplitud en X. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo en lugar de elegir esta base, elijo la base de los momentos lineales, puedo yo escribir esta. Y es exactamente lo mismo, nada más que en esta otra base. ¿Ok? Por razones que no voy a explicar ahorita, esta y esta son básicamente la transformada de Fourier una de la otra. Y el asunto es que este vector arbitrario de la mecánica cuántica lo puedo yo escribir en al menos 2 bases diferentes y totalmente legítimas. En la base de posiciones y en la base de momentos lineales. Y por supuesto que es lo que uno asocia en mecánica cuántica con este tipo de cosas, pues el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, ojo, ¿importa? Sí importa. Y, ojo, la parte importante es que me estoy refiriendo a un vector arbitrario que representará alguna partícula, y las partículas no tienen por qué vivir en el espacio que me gusta o en el momento. ¿Okay? Ellas viven en donde tengan que vivir y son sus proyecciones, sus componentes en una base, ya sea la de posiciones o la de momentos, la que estamos escribiendo. Entonces, entender esto será parte de su chamba, será parte de su trabajo. Veremos algunas en el curso, pero lo que me importa es que no los asusten con el petate de la notación de Dirac. La notación de Dirac es eso, es una notación. Después veremos más cosas acerca de otros vectores arbitrarios, porque los necesitamos como el número de ocupación, pero eso será tema de otro video. Hasta luego.